¿Cómo estás? Te saluda el pastor Jonathan de la Iglesia Unidos. Te damos la bienvenida a esta grabación de la prédica de Jonás capítulo 4. Con esta predicación terminamos la serie del libro de Jonás. Espero que estas predicaciones hayan sido de bendición para tu vida, que tu conocimiento hacia Dios esté aumentando y que, más importante que otra cosa, que tu amor por Jesús esté creciendo. Bendiciones. Jonás capítulo 4, hoy leemos el último capítulo de esta serie de Jonás, que nos ha llevado por el barco, por el fondo del mar, por los problemas, pero ahora ya entonces terminamos esta serie y vamos a terminar con una pregunta, pero tiene mucho que decirnos el día de hoy. Jonás capítulo 4, lo puedes seguir ahí en tu Biblia, y le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra de Dios. Jonás capítulo 4 dice así: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Porque eso me anticipé a huir a Tarsis. Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía, y con toda su alma deseaba morir, y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no me he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Esta es la palabra de Dios. Vamos a hablar. Dios mío, leyendo este pasaje ahora,
Te pedimos que ilumine nuestra mente, que hables a nuestros corazones, que seas tú y no yo el que predique, el que hable, el que traiga convicción a nuestro corazón, traiga arrepentimiento y alumbre el camino de nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, puede tomar asiento. Muy bien, pues este es el final de la serie y hemos visto a Jonás que empezó mal y termina mal el día de hoy. Termina mal este Jonás. Y hemos visto que en la vida de él vemos también nuestra propia vida. En sus fallas vemos nuestras fallas. Y ahora vamos a ver en su actitud, vamos a ver tal vez nuestra actitud también. Entonces, si te recuerdo un poquito el capítulo 3, Jonás va y predica de mala gana y les dice, a ver, se van a morir en 40 días. Una predicación muy fea, muy de juicio, muy corta, y el pueblo se arrepiente porque escucha esta palabra, dice, wow, tenemos 40 días para arrepentirnos, vamos a hacer algo. Entonces se ponen de luto, se baja de su trono el rey, se arrepienten y Dios les da misericordia. Después de que esto, entonces son perdonados, dice que Dios no le trae el juicio que había planeado. Entonces Jonás ve esto, ve que está pasando esto, que se están arrepintiendo. Y entonces vemos el verso 1 del capítulo 4. Dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Entonces, Dios está dando misericordia al pueblo y Jonás está enojado. Jonás no está contento de que la gente está viniendo a Dios, está enojado. Imagínate, si tú y yo vamos y hemos ido a Bay Beach y dimos ahí algunas cositas tratando de hablarle a la gente, hemos ido aquí a la university, hemos hecho varias cositas y hablarle a la gente, decirle, mira, hay un Dios que te ama, hay un Jesús que murió por ti. Y si todos dijeran sí, amén, y creyeran y vinieran, pues yo creo que estaríamos contentos, ¿no? Estaríamos alegres, diríamos, wow, la iglesia se llenó, algo así. No importa, los que vengan después los ponemos en el sol, ¿verdad? Pero estaríamos contentos, estaríamos alegres. Pero Jonás está enojado. Esto le desagrada a Jonás que estas personas hayan creído. Dice que se enojó. Él quería, vamos a ver lo que él quería, y lo que él quería es ver a estas personas sufrir. Quería ver a Nínive, a estas personas ser castigadas. Vemos el verso número 2. Dice que entonces él ora al Señor. Señor, dice, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Y ahora vamos a ver por qué Jonás, cuando le dice ve allá a predicar, él se va para el otro lado. Ahora en ese momento vamos a ver por qué razón. Dice, ¿no era esto lo que yo decía? Porque en mi tierra, por eso me anticipé a ir a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal anunciado. Y ahí está. Entonces ahora entendemos completamente por qué Jonás desobedeció. Porque él sabía algo de Dios. Y bueno, este pasaje te tiene a ti informar algo de Dios. Si te dijeran, bueno, ¿cómo es Dios? Tú ya puedes dar una respuesta. No puedes decir, bueno, pues no sé. Tienes este pasaje que puedes decir, bueno, la Biblia dice que Dios es clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Ese es Dios. Entonces Jonás tenía bien la Biblia, se la aprendió, se la sabía toda, tenía en palabras de iglesia su teología, sus doctrinas bien listas, pero había un problema en su corazón, en su actitud. Dice, por eso no fui, porque no quería que aquellos malvados, aquella gente se arrepintieran. Esta gente de Nínive, si te recuerdo, era gente cruel, que maltrataban con demasiada crueldad a los esclavos, a los rehenes. Y entonces Jonás lo que quería era verlos castigados, verlos sufrir. También
este pueblo de Nínive, esta ciudad, no eran su pueblo, eran otra gente, no eran el pueblo de Israel. Entonces también está así como que, ¿por qué a ellos? Mira el verso número 3, dice: y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Y mira, vamos a ver a este Jonás que se pone contento y se enoja, y se pone contento y se enoja. Y ahí espero que nos veamos a nosotros mismos como un espejo. Alguien dijo, un predicador ha dicho que Jonás, el libro de Jonás, no es como una ventana. No es como una ventana que puedes ver y dices: ah, mira la salvación que viene del Señor. Sino es como un espejo que te muestra lo tanto que necesitamos ser convertidos, cambiados por el Señor. En otras palabras, Jonás estaba diciendo: mira, si ellos van a ser perdonados, mejor que ni viva. Mejor prefiero morir a que les des compasión a ellos. Y muchas veces, déjame decirte, nosotros sentimos discriminación a veces, racismo tal vez, pero también nosotros podemos padecer de esa actitud o de ese problema, de ese tipo de prejuicio o discriminación, en decir: bueno, a las personas que son diferentes a mí, a esas como que no. Bueno, si eres hombre, bueno, a las mujeres como que, los hombres, o los que trabajan, los que no trabajan, los americanos, los hispanos, esos, los que son de tal lugar de Centroamérica, los ricos, no, es que es muy rico, no, es que es muy pobre, es que tiene educación, no, es que ellos no tienen educación, que piensan más diferente políticamente. Imagínate si yo te dijera: vamos a orar por aquellos que están persiguiendo, o por aquellos que traen cierto riesgo a las familias hispanas en el día de hoy, por aquellos soldados, por aquellos ejércitos. Tal vez no sería muy fácil decir: no, a ellos no, ¿verdad? A ellos no. Y la idea es: sí, la misericordia del Señor es grande y su compasión es grande también. Y dice ahora Jonás, se enoja. Mejor no. Y entonces el Señor le hace una pregunta en el verso número 4, que vemos ahí en tu pantalla. Y el Señor le dice: mira, ¿tienes acaso razón para enojarte? Tienes como diciendo: ¿tú quién eres para enojarte? ¿Tú quién eres para decirle a Dios qué es lo que puede hacer o qué no puede hacer? ¿O tú quién eres para decir lo que está bien y lo que está mal, o lo que se debe hacer y no se debe hacer? Como diciendo: ¿tú qué? ¿Tú qué control, qué poder, qué lugar tienes en esta decisión? Y mira, en nuestra vida somos así, nos enojamos por una cosa que sale bien, o también porque le salió bien a alguien más. Y vemos aquí que hace esta pregunta y la va a volver a hacer, y tenemos que hacernos a nosotros: ¿hacemos tanto bien en enojarnos? Tal vez el Señor ha hecho algo en tu vida que no necesariamente era lo que tú querías. Y hay cosas donde uno tiene que cambiar de camino por diferentes razones. Pero hay dolores, hay cuestiones difíciles que el Señor trae a nuestras vidas, y en vez de venir a rogarle, nos enojamos. Mira el verso número 5, dice: entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Y ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. En otras palabras, él va, predica, empieza a ver que se están arrepintiendo, se sale, está todo enojado, se sale de la ciudad y encuentra un lugar donde se queda viendo la ciudad. Y recuerda que había anunciado él que por 40 días tenían antes de que llegara la destrucción. Entonces, en otras palabras, Jonás se sienta
para ver los cohetes, las explosiones, el fuego cayendo del cielo para acribillar a todos. Él estaba esperando que Dios mandara juicio y destruyera la ciudad. En vez de tal vez quedarse con la ciudad, animar hasta el último momento, tratar de que la gente volteara a Dios, buscar misericordia, Él se queda y se sale, no se queda dentro de la ciudad. Es como decir, que se mueran, yo me voy y vamos a ver cómo les cae ahí el rayo. Y bueno, esto es algo que debe hablar en nuestras vidas y causar arrepentimiento de que a veces somos así, que si no nos afecta a nosotros, bueno, está bien que sea así la otra persona, ¿no? Yo he tenido el privilegio, muchos de ustedes, ver su corazón compasivo. He escuchado algunas historias de ustedes mismos que están aquí hoy, de cuando unos coches estaban atascados y van ustedes y se bajan del coche y levantan el coche y lo sacan del hoyo. He escuchado más de una historia de ustedes. Y ese es el corazón que no tenía Jonás, que debió tener para las demás personas. Pero Jonás se sale y él quiere ver cómo se van a morir esta gente. Mira el verso número 6. Dice, y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Esta palabra, déjame llegar ahí de una vez, grandemente. Está bien grande, bien contento, súper contento. Y en esta historia de Jonás parece que todo es grande. Un gran barco, una gran tormenta, un gran pez, una gran ciudad, una gran planta, un gran contentamiento. Y ¿sabes qué? Que a veces tú y yo hacemos todo grande. Cualquier cosita la hacemos grande. Alguien dijo que si tú tienes un Dios chiquito, tus problemas son grandes. Si tú crees en un Dios chiquito, limitado, pobre, que a lo mejor no oye, que a lo mejor no puede, que a lo mejor no está en control, tus problemas son grandes. Pero si tú crees en un Dios grande, tus problemas son chiquitos. Y eso es lo que la Biblia habla. La Biblia habla de un Dios grande. Pero entonces, pensando en el verso número 6, dice que el Señor trae una planta. Jonás se sienta y le empieza a pegar el sol. En este lugar le empieza a pegar el sol. Y el Señor le trae esta planta para que le hiciera sombra. Pareciera que no hay tan gran importancia. Bueno, ¿qué importa si le da sombra o no? Sin embargo, te recuerdo de una historia que no conozco todos los detalles. Tal vez tú conoces los detalles, pero de esta historia del dueño del restaurante mexicano que hay aquí en Green Bay, el cual salió con su hija y salieron y estuvieron en el sol y navegando y se perdieron y perdieron la vida. Entonces Jonás no está a punto de perder la vida, pero casi, porque está en el solazo de este lugar y Dios le trae una planta para librarle de este mal que le está cayendo, de esta incomodidad que Jonás tiene. Y entonces, ¿qué pasa con Jonás? Se alegra. Mira, en nuestra vida, en tu vida no te puede pasar así. Para los chicos que están aquí, si tienes un amiguito, qué contento estás. Y si no lo tienes, qué deprimido estás. Si te va bien en la escuela, qué alegría. Y si te va mal, qué desalegre, qué triste. No puede ser así, no puede ser. Dios es el mismo, Dios no cambia. Y en nuestras vidas, como adultos, no podemos estar súper contentos amando a Dios y súper enojados deseando la muerte. Cuando estemos contentos debemos cantarle al Señor, dándole gracias, que escuchábamos ayer, dándole gracias. Y cuando estemos mal, cuando salió mal, cuando estemos en dolor, cantándole a Él, dándole gracias. De igual manera, no doble persona, de doble contentamiento o tristeza, sino estable, firme.
esta incomodidad que Jonás tiene, entonces el Señor trae una planta. Y mira, el Señor ha traído muchas cosas. Ha traído una tormenta, un viento, un pez, y ahora trae y hace crecer esta planta en el verso número 6. Muy bien, seguimos avanzando. Verso número 7 dice: pero al rayar el alba, del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Entonces Dios hace que la planta crezca, y ahora Dios manda a un gusano y se come la planta. Mira, yo no sé qué tipo de planta era, qué tipo de gusano era, pero la Biblia da por hecho que es la Biblia, y la Biblia da por hecho que es la palabra de Dios, y no necesitamos comprobarlo científicamente o no. Si la palabra de Dios dice que había una planta un día y el otro día no había, pues tenemos un Dios grande, el cual podemos saber con confianza que así fue. Entonces trae el sol, y este gusano viene y ataca la planta y se seca. ¿Por qué tú crees que le trajo una planta y luego hizo que se secara? Bueno, porque quiere darle una lección a Jonás. Al parecer Jonás no ha aprendido la lección, y Dios no va a parar con Jonás hasta que aprenda. Entonces tú y yo en nuestra vida a veces tenemos que pasar por el agua, a veces tenemos que pasar por el sol, pero debemos aprender nuestra lección. Nuestra lección pueden ser muchas. Dios puede usar muchas cosas para enseñarnos diferentes cosas, pero aquí Dios quiere enseñarle algo a Jonás que tú y yo también debemos aprender. ¿Qué crees? Y no tienes que responderme, pero en tu mente, ahora que la planta se secó, ¿qué crees que va a sentir Jonás? ¿Cómo se va a poner Jonás? Vamos a verlo. Verso número 8. Sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía. Y con toda su alma deseaba morir, y decía: mejor me es la muerte que la vida. Otra vez, estaba en sombra, bien contento. Ahora le da el sol, le da el viento, y dice: no, mejor me es morir, siento que muero. ¿Hasta qué punto lo tuvo que traer al Señor en la vida de Jonás? No sé si tú has estado cerca de la muerte, pero si has estado, pues es un momento del cual te has salvado del Señor. Y no esperemos pasar otra vez por esa lección que el Señor nos quiere enseñar. Y entonces viene la pregunta otra vez en el verso número 9. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? ¿Tienes motivo? ¿Tienes derecho? Eso yo creo que lo entendemos mejor. ¿Tienes derecho a enojarte por la planta? Y Jonás, yo creo que se sentía muy orgulloso, muy justo, que dice: sí, tengo derecho. Hasta la muerte, dice, le responde: hasta la muerte tengo el derecho. La respuesta para esta pregunta es: no tienes el derecho. No tienes el derecho, no te corresponde y no puedes. Verso número 10. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que ni trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y yo, verso 11, ¿no me he de apiadarme yo de Nínive? Y ahorita paramos ahí. Tú estás diciendo: mira, Jonás, apréndete esta. Tú te pusiste muy triste porque la planta se murió. Estás ya queriendo hacer la muerte porque la planta se murió. ¿Y quieres que yo no tenga compasión de esta ciudad?
de estas personas que hay más de 120,000 personas, y aparte dice que no saben distinguir entre su izquierda y su derecha. Algunos han dicho que había niños, tal vez, ¿no? Y los niños no, ¿cuál es left? ¿No? Dicen left o right, o cuál es. Ingenuos que no entienden todavía completamente la salvación, que a lo mejor tienen una doctrina equivocada, a lo mejor son diferentes a nosotros. No tendré compasión de tanta gente. Y la respuesta es sí, el Señor va a tener compasión de esa gente. Bueno, déjame ponerte en diferentes lados de la historia. Tal vez en algún momento hemos sentido que somos un pueblo pequeño en una ciudad grande, que somos un pueblo tal vez que no sé cómo lo definirías tú, pero tal vez lo puedes ver fuerte, no fuerte o débil o pequeño o con límites, o un pueblo angustiado. No sé si veas al pueblo como un pueblo rico, un pueblo pobre. Pero este pasaje nos dice, mira, yo tengo compasión de ellos. Y dice, no porque sepan todo, no saben distinguir las cosas. Es lo que dice el verso, no saben distinguir las cosas. Pero dice, yo tengo compasión de ellos. Tú y yo tenemos compasión y piedad de muchas cosas que tenemos en nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestras cosas materiales, de nuestros trabajos, de nuestra vida. Dice el Señor, ¿cómo no yo voy a tener compasión y misericordia de las personas? Bueno, eso para ti es, el Señor va a tener compasión y misericordia de ti. Una doctrina muy importante para nuestra iglesia es que la salvación no se pierde, porque eso es lo que entendemos de la Biblia, que la Biblia enseña. Entonces, el creyente sigue al Señor, aun cuando cae y falla. El Señor nos dice, mira, ya no eres mi hijo, te desecho, te aparto, ya no eres salvo. El Señor te mantiene ahí. Bueno, déjame decir algunas cosas ya para cerrar este capítulo y cerrar este libro. Este libro no he dicho todo lo que se podía decir, he dicho todo lo que tengo para decirte, pero muchas personas más, muchos predicadores, escritores han dicho bastante de este libro. Este libro es un libro que tú puedes regresar a estudiarlo, a leerlo. La semana pasada visité a una familia en necesidad, algunos de ustedes la conocen, esta familia. ¿Y qué libro crees que le leí? El libro de Jonás, cuando él está en el pez. Le dije, mira, en el pez él oró y Dios le oyó. Así tú un día, tú puedes abrir el libro de Jonás y leerlo y animarte y agarrar fuerza o compartirlo con alguien, pero te animo a que sigas estudiando, sigas leyendo este libro. Jonás siempre ha sido amado por el Señor, aún desobediente, ha sido amado por el Señor. Igual tú, si eres desobediente, si somos desobedientes, el Señor no quita su amor por él. Vimos que Jonás no es desechado. Dios no dice, no quisiste ir, pues voy a agarrar a alguien más, otro profeta mejor, otro que hable inglés y español. No, Dios mantiene y vuelve a traer a Jonás. Después Jonás vimos que va y lo hace de mala gana, predica de mala gana, y vimos que el Señor, aún por medio de él, trae salvación. Tal vez tú pudieras decir, bueno, es que yo, ¿a quién le voy a decir? ¿Cómo mi familia me va a escuchar si saben todo mi historial? Pues no importa que sepan todo tu historial, tú háblales de Jesús, aunque a la fuerza, como sea, que no sepas todo lo que hay que por saber, pero Dios aún usa eso. Dios usó al profeta ahí, con esas pocas palabras que les aventó de juicio. Y ahora vemos en el capítulo 4 esto que Jonás tenía que trabajar en su corazón. En toda la historia vimos que el principal personaje de la Biblia no es Jonás, es Dios. Dios no deja a Jonás, y ahora vemos que Dios es compasivo.
La Biblia habla cuando está diciendo Jesús a sus discípulos y dice, mira, hay alguien más grande que Jonás. Para ti, para mí. Y he escrito algunas cosas aquí en mis notas. Jonás se enoja por la misericordia de Dios. Y esto ya son los últimos frases que tengo para terminar. Jonás se enoja porque Dios va a tener misericordia, ¿no? Pero Jesús se alegra al dar misericordia. Jonás deseaba juicio para esta ciudad, para Nínive, pero Jesús deseaba salvación para su pueblo. Vimos que Jonás huyó de su llamado, pero Jesús cumple perfectamente el llamado que Dios le había puesto a su vida. Y un llamado más difícil. La misión de Jonás es ve y predica. La misión de Jesús es ve y muere. Y aún así Jesús va. Jonás amó su comodidad más que las personas. Jesús se amó más a sí mismo que amó a las personas, pero Jesús entrega su vida, entrega su comodidad por las personas. Jonás se compadece de una planta, pero Jesús se compadece de las multitudes. Jonás quiere que otros reciban lo que merecen. Y a veces nos sentimos así, ¿no? Que reciban lo que merecen estas personas. Pero Jesús recibe en la cruz lo que nosotros merecíamos. Aparte, con eso termino. Jonás sale de la ciudad para ver morir a las personas. Jesús lo sacan de la ciudad para crucificarlo y morir por las personas. Ese es tu Salvador, el que tienes que creer, al que tienes que seguir, al que tienes que amar. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta salvación que tú provees en la cruz. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestra falta de compasión, de nuestra actitud cambiante de estar feliz, estar tristes por cualquier cosita, Señor. Gracias que este libro nos ha llevado por diferentes situaciones, nos ha mostrado tu amor, tu compasión, tu protección, tu guía. Señor, sabemos en quién confiamos. Ayúdanos a siempre reconocer, siempre recordar que tenemos un Dios grande y que ante un Dios grande nuestro problema siempre son pequeños. Amén. Recibe esta bendición. El Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, te haga apto en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en ti lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Y a Jesús, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga.